Bienvenidos a la iglesia de Nuestra Señora de los Desamparados, sede de esta fundación de la Hermandad de la Santa Caridad. Gracias a todos los asistentes. La verdad que la capilla se ha llenado 10 minutos antes de las 8 de la tarde, con lo cual quiere decir que el conferenciante es un éxito asegurado. Bueno, pues paso a detallaros el currículum del ilustre señor don Fernando Cruz Isidoro. Es doctor en Geografía e Historia desde 1993 y profesor titular de Historia del Arte de la Universidad de Sevilla desde 1996, ganando la plaza en propiedad en el año 2002. Es además académico correspondiente de la Real Academia Provincial de Bellas Artes de Cádiz, por Sanlúcar de Barrameda desde el año 2019. Su labor docente ha sido calificada por la Universidad de Sevilla como sobresaliente y está en posesión del Premio a la Innovación Docente y a la Excelencia Docente de dicha universidad. Fruto de ese magisterio es la dirección de 5 tesis doctorales que obtuvieron la máxima calificación y se hallan en cursos otras 6. Es director de Becarios de Formación de Personal Universitario y de Becarios de Colaboración del Ministerio de Educación, Cultura y Deportes y de inicio a la investigación del plan propio de la Universidad de Sevilla. Su trayectoria científica ha estado vinculada desde 1991 al Grupo de Investigación UM 171, Centro de Investigación de la Historia de la Arquitectura y el Patrimonio Artístico Andaluz, del que es investigador principal desde 2012. Desde entonces dirige un seminario anual con sus 22 componentes y edita un libro con esos aportes. Ha coordinado 25 seminarios de investigación y es asesor de revistas artísticas e históricas y evaluador de publicaciones en revistas principales y monográficas de historia del arte. Ha participado en varios proyectos de I+D, de excelencia, y en numerosos proyectos de innovación docente y de investigación. Desde 1990 mantiene 3 líneas de investigación: la historia de la arquitectura andaluza renacentista y barroca, el patronazgo artístico de la Casa Ducal de Medina Sidonia y el patrimonio artístico de Sanlúcar de Barrameda. Fruto de este trabajo son sus 19 libros de investigación, editados por la Universidad de Sevilla, Diputación de Sevilla, Diputación de Cádiz, Cajasur, ASEJA y otras instituciones, de los que destacaría los dedicados a edificios y hermandades sanluqueñas, como los del Convento de la Victoria, Capuchino, San Diego y Madre de Dios, los varios del Santuario de la Caridad, a las casas barrocas y los de las hermandades del Nazareno, Angustia y Santo Entierro. A lo que añadir la coordinación y edición literaria de otros 8 libros, sus 51 capítulos en libros y actas de congreso, más de 120 artículos de investigación, 73 fichas catalografiadas o 12 reseñas de publicaciones. Además, ha organizado e inventariado de forma altruista 5 archivos sanluqueños, los del Santuario de Nuestra Señora de la Caridad, del que es archivero oficial, de las Hermandades del Nazareno y de las Angustias, el archivo nobiliario de Velázquez Gastelu, depositado en el archivo municipal, y el del Monasterio de Madre de Dios. Por esa labor investigadora y de difusión cultural ha recibido diversos premios, de los que destacaría la insignia de oro de la ciudad de Sanlúcar de Barrameda en el año 2008, por la divulgación y difusión de los valores culturales y sociales de nuestra historia, con la aportación impagable para el mejor conocimiento de Sanlúcar. La primera insignia de oro de la Asociación Cultural y Enológica La Solera, en 2011, o el Premio Capitán de Galeones en 2018, concedido por la Fundación Puerta de América, que conmemoró la gesta de la primera Vuelta al Mundo, por liderar la nave de la investigación y difusión del patrimonio sanluqueño. Este es el extenso currículum que nos presenta don Fernando, el conferenciante que tenemos hoy, y con esta primera conferencia que se da aquí en la Fundación de la Santa Caridad, comenzamos un ciclo de conferencias anual que esperamos poder mantener. Sin más, daros la bienvenida por parte de todo el patronato de la Fundación y os pediría un aplauso para el señor conferenciante.
muchísimas gracias a todos por venir y, por supuesto, antes que nada, a la Hermandad y al Patronato de la Santa Caridad por confiar en mí, en ese arranque de ese ciclo cultural, y también al doctor Romero Dorado por haberme pedido. Estamos en un día caluroso y estamos muy llenos en la iglesia. Espero que esta aportación os resulte interesante, porque es fruto de una labor de investigación que ahora os voy a comentar. En primer lugar, quiero dedicárselo a una persona que ya no está entre nosotros, que fue la superiora y archivera del monasterio de Madre de Dios. Esa persona que durante tantos años confió en mí pues, para que organizara el archivo y que escribiera una monografía de la que han surgido además una serie de artículos de investigación y de aporte científico, uno de los cuales se está presentando ahora mismo. La Madre María Teresa Martín Cabrera. Realmente el estar aquí también para mí es un orgullo, porque aparte del tema del que os voy a hablar, este edificio y el patrimonio artístico que conlleva, su historia, su enorme historia, pues para mí es muy cercana y ha dado fruto de investigación ya lejano en el tiempo, como un artículo que salió pues ya hace muchos años, en 1999, sobre el patrimonio artístico y material de este hospital de la Santa Caridad y Pobres Desamparados, o antes lo estaba hablando con el hermano mayor, con esa otra aportación que hace también ya varios años, en el 2011, en un congreso que se hizo en Sevilla sobre las hermandades de la Santa Caridad de todo el mundo, pues yo llevé a ese congreso una ponencia que salió publicada en este libro sobre la Santa Caridad de San Lucas de Barrameda, aproximación a su historia y patrimonio artístico. Por lo tanto, me encuentro aquí casi como si estuviera en mi casa. Pero lo que voy a comentaros hoy es otro tema. Es una serie pictórica que se encuentra en un edificio cercano, también muy vinculado con esta hermandad, me consta, por la Madre Rosa, que en parte ya salió en esa monografía que se publicó hace unos años, que dediqué a ese monasterio, fruto de 5 años de trabajo y con un enorme esfuerzo de publicación por parte del propio monasterio, porque no hubo ninguna institución que la ayudara a publicarlo. Con lo cual, doblemente gratificante el que esa comunidad de monjas que subsiste, a diferencia de otras, como la de las Descalzas, pues pueda mantenerse orgullosamente en pie. Pero, concretamente, esta serie pictórica, pues la di a conocer hace relativamente poco en una revista de la Universidad de Málaga, en el Boletín de Arte UMA, donde di a conocer un pintor muy desconocido para el ámbito científico y que me gustaría que supierais reconocerlo, porque es un orgullo para la ciudad de San Lucas que la única serie pictórica documentada de este artista y lo único que conocemos prácticamente de su personalidad se halle y se conserve los muros de esa iglesia de Madre de Dios. ¿Quién es este autor del que vamos a hablar? Juan Francisco Garzón. Pues es un pintor prácticamente desconocido para la historia del arte, a pesar de que de forma muy temprana su nombre dejara una huella en la historiografía artística, porque fue un historiador decimonónico, Agustín Sean Bermúdez, quien en el año 1800, ya en su diccionario de artistas, anotó el nombre de Juan Francisco Garzón, aunque le dedicara muy pocas palabras. Vendría a decir que era un discípulo de Murillo y que tenía una obra artística tan parecida al maestro que era no identificable. E incluso pues lo confundía con otros en cuestiones de obra. Ese desconocimiento sobre el artista se va a mantener pues prácticamente hasta hace muy poco. Los historiadores del siglo XX, como Camões Garnard, se limitaron única y exclusivamente
a copiar lo que había dicho Agustín Ceán Bermúdez. Y habría que esperar hasta las obras de Quinquea del año 2006 y de Quile García cuando publicaran algunos datos biográficos y profesionales que empezaron a perfilar su biografía, pero no se conocía ninguna obra de este artista. Sería el profesor Enrique Valdivieso quien, de una manera bastante valiente y en atención a solo una obra, Una Virgen con el Niño, que además se halla en paradero desconocido, una colección particular, le atribuyera una serie de pinturas de la vida de Santa Rosa de Lima que se conserva en la otra Santa Caridad, la de Sevilla. Fijaros. Antes de ver esa pintura os tengo que presentar al artista. ¿Quién es ese Juan Francisco Garzón? Pues de lo poco que conocemos de él es el nombre de su progenitor, Juan Rodríguez. Es un artista que aparece en Sevilla y que podría identificarse con un arquitecto que, con antelación a su presencia en esta ciudad cercana, inmediata a San Lucas, se hallaba trabajando en Lorca, un cantero. Ese tal Juan Rodríguez tiene una serie de vicisitudes negativas, como el fallecimiento de su esposa, de su primogénito Juan, y todo eso le hace pues intentar cambiar de vida y trasladarse a Sevilla, donde lo encontramos hacia el año 1659. Pues bien, como era muy normal en la época, volvió a casar de nuevo y tuvo otro hijo al que le va a poner también el nombre de aquel que había fallecido en su ciudad. Es el pintor que nosotros vamos a contemplar, Juan Francisco Garzón. Sin embargo, las vicisitudes negativas se continuarán en la familia y ese pequeño muy pronto también va a quedar huérfano, en este caso de padre. Con tan solo 12 años va a entrar como aprendiz en el taller de un discípulo de Murillo, Francisco Meneses Osorio. Aquí tenemos el por qué aquel historiador que vivió en el siglo XIX lo confundió con un discípulo de Murillo. No es así. Él fue el aprendiz de un discípulo de Murillo. ¿Qué más sabemos de él? Pues muy poco, muy poco. Tenemos en el archivo de protocolo algunos arrendamientos de vivienda que nos los hacen situados en el centro de la ciudad de Sevilla, arrienda en la calle Sierpe, luego arrienda una casa en la plaza de San Francisco. Fijaros, qué pocas noticias tenemos de este pintor. Pero debía de ser bueno, porque formó parte del gremio de pintores de la ciudad de Sevilla. Y además formó parte de la élite de pintores, hasta tal punto que cuando el gremio de pintores de Sevilla estuvo en peligro, 21 de los más afamados maestros se reunieron y tomaron una decisión para poner una querella ante el Consejo de Castilla. Y uno de ellos era Juan Francisco Garzón. Sin embargo, va a ser una personalidad con una vida relativamente muy corta, porque tan solo con 34 años va a enfermar muy gravemente, hasta tal punto que solo va a durar un par de semanas, falleciendo en agosto de 1694 en su casita de la calle Olavide, muy cercana a una parroquia que ya no existe hoy en día, que es la de la Magdalena, que es donde hoy hay una plaza, ya que lo que hoy llamamos la parroquia de la Magdalena era el antiguo convento de los dominicos de San Pablo. Con lo cual, fijaros que tenemos todas las papeletas pues, para tener muy escaso conocimiento de una persona que se muere en el cenit de su producción artística con solo 34 años, pero que debió de ser alguien, hasta tal punto que formó parte del gremio
y lo dirigió. Bueno, pues aquí os presento en esta fotografía coral las 12 obras que luego más detenidamente os voy a presentar y que se conservan todas ellas en esta ciudad de Sanlúcar de Barrameda para testimoniar que este pintor existió, porque si no existieran no habría ningún otro testimonio fehaciente de que realmente este artista estuvo presente y formó parte de la escuela pictórica barroca sevillana de finales del XVII. ¿Qué podemos hablar de su personalidad? Bueno, ya nos hemos dado cuenta de que para los historiadores del arte, Juan Francisco Garzón es prácticamente un desconocido, no está prácticamente en ningún libro de historia del arte. Tan solo se habla de él de pasada. Es un murillesco, es un seguidor del gran maestro del barroco sevillano. Fijaros hasta qué punto es así, que hasta que no se produjera una circunstancia anecdótica, yo tampoco sabía de su existencia. Cuando yo escribí el libro sobre el monasterio de Madre de Dios, que fue fruto de 5 años de trabajo, esos cuadros que están en la parte superior de... Voy a intentar... ¿El puntero sirve? No, parece que no lo marca. Ahora. Esos cuadros que estaban en la parte superior de la iglesia, yo prácticamente no los veía. Si vais y entráis en la iglesia, sobre todo si vais por la mañana, pues prácticamente pasan desapercibidos. Solamente con la luz de por la tarde, aproximadamente a las 5 de la tarde, cuando incide la luz de alguna de las ventanas, en algunos de ellos, se pueden ver. A tenor de lo que yo veía en ese libro de Madre de Dios, yo se lo atribuí a otro pintor, también seguidor de Murillo, que tenía un tipo de pintura, de técnica y de composiciones similares, escenas religiosas ambientadas en grandes paisajes, Francisco Antolínez. El nombre de Juan Francisco Garzón hubiese seguido estando totalmente oculto. Pero se va a producir una circunstancia anecdótica, y es que los cuadros no estaban bien colocados. Se trata de una serie de la vida de la Virgen y del Niño Jesús, y no estaban puestos por orden cronológico. Y a la madre María Teresa Martín Cabrera se le metió en la cabeza que había que bajarlos todos y volverlos a poner bien en su sitio. Y secundado por la superiora Madre Rosa Valilla Betí, así se hizo. Con los cuadros ya en el suelo se pude estudiar, hacer fotografías y descubrir que estaban firmados por ese artista prácticamente desconocido que tan solo había dejado el nombre, pero no se conocía realmente ninguna obra que se pudiera estudiar, porque la que supuestamente está documentada está en paradero desconocido en una colección particular. Alguien la tendrá en su casa o no. Pues bien, aquí tenemos la firma de ese pintor, Juan Francisco Garzón, en las dos modalidades de cómo firma. Como veis, en la parte inferior pone Juan completo, en la de arriba hace una contracción poniendo una pequeña O, contrae Francisco poniendo la O en chiquitito, y Garzón sí que lo pone no con Z, ya que no suele utilizarse la Z en el 17, sino con la C de Sevilla. Bueno, hemos visto un poco quién es el artista. Pero ahora tenemos que ver cuál es el contexto del por qué aparecen estas obras en el monasterio. Voy a intentar ser sucinto y acomodarme a los 45 minutos he solicitado por la hermandad. Pues estos cuadros aparecen
por un hecho también vinculado con la propia intrahistoria del monasterio de Madre de Dios. Y es que a finales del 17 y a principios del 18, el monasterio de Madre de Dios, que tiene una larguísima historia, ya que es una fundación de la Casa Ducal de Medinasidonia, que se remonta a finales del siglo XV y para la que yo solicité al Ayuntamiento de Sanlúcar la insignia de oro de la ciudad y no le ha sido concedida, que es el monasterio más antiguo de la ciudad. Pues ese monasterio, con esa larguísima historia, con un patrimonio artístico insuperable, pues a finales del 17 y gracias a la riqueza de sus profesas, pues se va a renovar. Un viejo edificio medieval que tenía una magnífica iglesia manierista de finales del 16 o con una preciosa portada en piedra de Alonso de Vandelvira, pero que a finales del 17 pues ya resultaba pobre para la potencia económica de la comunidad de dominicas. Y habrá una serie de monjas, las Vic y Lila, que son sanluqueñas, pero de ascendiente flamenco, que tras una primera generación asentada en Sanlúcar, también van a pasar luego a Cádiz y se van a convertir en poderosos comerciantes de cargadores a Indias. En ese contexto, la familia se aristocratiza y varias de las mujeres de la familia de las Vic y Lila van a ingresar en el monasterio de Madre de Dios. Una primera fue Luisa de Lila y Valdés, otra fue su hermana Margarita de Lila y Valdés, y luego fueron dos sobrinas, Ana Micaela de Lila y Valdés y Antonia de San Pablo de Vic y Lila. Todas ellas aportaron inmensos caudales al monasterio de Madre de Dios. Estamos viendo una de las fincas, de las casas que la familia tuvo en Cádiz. Estamos viendo un retrato de una de ellas y cómo con esa renta el edificio renacentista y protobarroco empieza a renovarse. Se hace este magnífico claustro barroco, se renueva la iglesia, se hacen los coros, se hacen otros claustros. El edificio se está convirtiendo en una obra inmensa. Y no es solamente construir el edificio, es también llenarlo de obras de arte. Ese es el contexto, con esos caudales de la Vic y Lila, como a finales del 17, hacia 1692, 1694, se adquiere esa colección de 12 pinturas que nosotros vamos a ver ahora. Fijaros, esa iglesia que es de finales del 16, que traza y construye un arquitecto italiano vanguardista, un ingeniero militar que trabajaba para la corona de España, pero que en el 18 pues resultaba ya pobre y que hay que renovar y que hay que abigarrar y barroquizar. Momento en el que se hacen retablos, esculturas o se adquiere esta serie de pinturas que, como veis, aparece por la parte superior del edificio. Un edificio bastante desconocido a pesar de la riqueza que posee. Estamos viendo la iglesia hacia la cabecera o estamos viendo la iglesia hacia los pies. Fijaros sus retablos barrocos, sus imágenes, pero sobre todo sus pinturas. Son estas pinturas que muchas veces pasan desapercibidas por estar en la parte superior de los muros, los que nosotros vamos a estudiar. Bueno, pues vamos a meternos ya en la serie. Como veis,
vamos en un increchendo. Primero hemos hablado del autor, el autor material, pero luego hemos hablado de las monjas que con su patrimonio y con su sensatez acudieron a buenos artistas para dejarnos hoy en día, en el siglo XXI, un magnífico edificio que es en sí mismo un museo, como puede ser el Museo de Bellas Artes de Sevilla. La serie está firmada, pero no está fechada, o yo no he sabido, en los breves minutos que los cuadros estuvieron en el suelo, verle la firma. Yo aproveché la mañana que estuvo en el suelo para fotografiarla y analizarla, teniendo en cuenta que estuvieron en la clausura y por lo tanto fueron solo unos minutos. Los fotografié, los medí y vi que uno de ellos, por ejemplo, tenía una medida menor porque había sido recortado. Son 12 cuadros, la serie está completa, no falta ninguno, son de formato alargado, su técnica es óleo sobre lienzo, aproximadamente son 184 centímetros y medio por 122, salvo uno, el de los desposorios de San José y de la Virgen, que es ligeramente más pequeño. Los marcos de madera son de la época, parecen los originales. Como veis, tienen un entalle, tienen unas ovas, tienen un juego de elementos cóncavos, convexos, y además tienen una policromía que no solamente sirven para enmarcar, sino también para sacar esos tonos un tanto apagados que son fruto pues del paso de los años. En los minutos que estuvo la serie en el suelo, yo pude constatar fotográficamente que al menos 3 tenían la firma en perfectísimo estado: los desposorios de la Virgen, la presentación al templo o la asunción de la Virgen, y se intuía bastante bien en el nacimiento de la Virgen y ya mal en el resto. He vuelto a repetir la imagen para que veáis las dos modalidades de cómo firmaba Juan Francisco Garzón. Y podéis ver, por ejemplo, el craquelado de la pintura, y lo estáis viendo de una manera que no se ve en el cuadro, porque esto es una fotografía de cierta calidad y ha sido la fotografía mejorada con un programa fotográfico como es Photoshop, pues para que lo podáis ver ahora. ¿Cómo pinta Juan Francisco Garzón? ¿Cómo es su obra? ¿Es buen pintor? ¿Es un mediocre? ¿Quién es? Pues lo primero que hemos de comentar de Juan Francisco Garzón es que está dentro de lo que era lo habitual en la escuela pictórica sevillana de la segunda mitad del siglo XVII, que oscilaba entre dos grandes maestros: la pintura amable, delicada, femenina, lírica de Murillo, y la pintura más agreste, más expresiva, más dura, pero más barroca, de Bardel-Leal. Pero indudablemente Murillo se llevaba la palma y Juan Francisco Garzón no dejaba de ser el aprendiz de un discípulo de Murillo. ¿Cómo nos va a extrañar que Juan Francisco Garzón dibuje, componga y pinte como Murillo? Y es que además la estética murillesca no es que solo se proyecte en los discípulos directos de Murillo, como eran Juan Simón Gutiérrez, Francisco Meneses Osorio, Esteban Márquez y otros muchos. No. Es que la estética de Murillo se prolonga a una segunda generación de pintores, como es Juan Francisco Garzón, a una tercera generación de pintores, y si me apuráis, va a llegar hasta muy avanzado el siglo XVIII. Es que Murillo
y su estética, su forma de componer, sus tipos humanos, la belleza que desprende, el lirismo. Era una pintura tan amable que se sobrepuso a la sociedad sevillana hasta tal punto que se convierte en un signo de distinción, pues, para aquella hermandad, para aquella iglesia o para aquel noble que quisiera presentar a sus amigos o a otra hermandad las obras de arte que tenía en su templo o en su palacio. Casi se convierte en un arte oficial de la ciudad de Sevilla. Eso va a determinar que lo que en un principio era una pintura con garra, una pintura fuerte como la que hace Murillo, cada vez se haga más adocenada, más suave y más comercial a medida que vayamos avanzando en una primera, una segunda o una tercera generación. Pero no va a ocurrir esto todavía en Juan Francisco Garzón, porque se va a mantener bastante fiel a la estética de Murillo, pero además es un artista de calado. Fijaros, estamos viendo en estas dos pinturas de discípulos de Murillo obras que son murillescas. Vemos un Santo Domingo Confortado que está en el Museo de Bellas Artes de Sevilla, de Juan Simón Gutiérrez, y podría parecernos de Murillo, o vemos al maestro del artista que estudiamos, que también nos está hablando de Murillo, la postura, el gesto, las actitudes, los tipos humanos, la suavidad, el dibujo, la paleta. Es decir, si Juan Francisco Garzón, vamos a hablar en plata, quiere ganar dinero en la Sevilla de finales del 17, si quiere tener una clientela, tiene que pintar como Murillo, si no, no va a vender nada. Y fijaros que estamos viendo una bellísima Virgen con el Niño de Murillo, y os pongo al lado esa pareja que luego vamos a estudiar de San José y la Virgen que hace nuestro Juan Francisco Garzón, donde podemos ver que la estética de la Virgen es deudora de la obra de Murillo. Es decir, eso le exige la clientela. ¿Tu cultura? Sí, sí, sí. Bueno, podríais pensar que eso es anecdótico. Fernando nos está presentando un caso único. No. Por mucho que busquemos personajes en Juan Francisco Garzón, siempre nos vamos a encontrar que remite o a un personaje de Murillo o a un personaje de Bardel Leal. Por ejemplo, tenemos en este lado una obra de Murillo, como son Rebeca y Eliezer, que están en el Prado, y quiero que os fijéis en estos dos rostros femeninos, porque Juan Francisco Garzón las está reproduciendo. Fijaros que esta, os lo pongo aquí en un detalle, es prácticamente la misma. Por lo tanto, Garzón conoce perfectamente cómo pinta, cómo compone, cómo impacta Murillo. Pero es uno de los componentes de la escuela sevillana. El otro componente es Bardel Leal. Murillo le puede servir para los temas femeninos. Le puede servir para una Inmaculada, una Virgen, una Santa Ana. Pero luego están los personajes secundarios con carácter. Y ahí Bardel Leal le va a servir de modelo. Por ejemplo, estáis viendo un cuadro de la liberación de San Pedro que hace el pintor Bardel Leal, que se conserva en la Catedral de Sevilla. Fijaros en la fuerza, en el drama, en la expresividad de ese rostro, de esa cabellera, de esa mano, y luego cómo Juan Francisco Garzón se inspira en ese San Pedro, pues para este personaje, en la anatomía del rostro, en el gesto de la mano, en la postura. Pero no penséis que Juan Francisco Garzón
hace un plagio. Todos los artistas, incluyendo Murillo, siempre copian a otros pintores y todos ellos utilizan estampas y grabados, flamencos, alemanes o italianos. Por lo tanto, no penséis que Garzón está actuando de mala manera. Del estudio de esos 12 cuadros, porque es lo que tengo para poder estudiar, yo llego a la conclusión de que el artista que os presento es un artista muy cualificado, es un magnífico dibujante. Y además tiene una pincelada suelta, ágil, empastada, aunque en algunas ocasiones pues la veamos restregada, que quizás una restauración podría mejorar. Además, y eso es muy difícil, las composiciones son bastante buenas, compone con bastante soltura. Eso sí, no se inventa las cosas, ya os lo he dicho antes. Él, como Murillo, como Bar de Leal, utiliza estampas y grabados. La de Durero, la de Cor, la de Collaert, la de Malery y la de otros muchos. Son, bueno, pues lo que hoy en día tenemos con Internet. Es lo mismo, las estampas y los grabados era el Internet de la época, era lo que podía tener para inspirarse. En estas composiciones vamos a ver que podía haber fracasado. Porque hacer una figura suelta es relativamente fácil, pero componer un grupo, los gestos, las actitudes, cómo se relacionan entre sí, eso es terrible para un pintor. Y sale bastante bien de las circunstancias. Y no solamente en las escenas principales, sino también en composiciones de personajes secundarios o incluso de fondo, como voy a poner en alguna ocasión. Es decir, no tenía necesidad ninguna, porque nadie lo va a ver. Pero hay artistas que les gusta hacer la cosa bien, y él lo va a llevar a cabo. Por lo tanto, es un artista que quiere realizar una obra bien hecha, no es solo un artista comercial. Vamos a ver, porque esa es una dinámica y una práctica de la época, que las escenas religiosas las enmarca dentro de un fondo que puede ser de paisaje o de arquitectura. Y a veces se pierden esos personajes, pero es que era una moda de la época. Y si es lo que se vende y es lo que se le encarga, pues no tiene más remedio a llevarlo a cabo. También vamos a advertir, sobre todo si pudiéramos ahora llegarnos a la iglesia de Madre de Dios, que yo he hablado con la superiora y ella estaría encantada de que fuéramos una mañana a visitarlo, pues son cuadros que por el oscurecimiento de los barnices y por la gama cromática de tierra pues resultan difíciles de alcanzar de ver. Los vais a ver mejor aquí que in situ. Pero bueno, ese uso pues hace que la escena religiosa al final muchas veces se pierda. Fundamentalmente vamos a ver una gama cromática de tierra, de marrones, pero también nos vamos a encontrar algún azul intenso, algún carmín. El carmín, el rojo, es como una ola de fuego que hace resaltar, por ejemplo, el reverdor de un rostro femenino. O vamos a ver la luz dorada, angelical o celestial que enmarca las escenas. Fijaros en esta Virgen con el Niño, esos azules, esos rojos atemperados, esas iluminaciones que de forma súbita hacen emerger al personaje de un fondo que está en tinieblas. O este pequeño, este Jesús entre los doctores, que con el gesto y el ademán, pero sobre todo con la luz que irradia, pues nos está hablando de la sapiencia innata que tiene este pequeño. Pero Juan Francisco Garzón no saca esto de la nada.
todo esto que os he estado comentando es algo común, algo que podemos ver en otros pintores que trabajan de la misma manera. Miguel de Esquivel, Juan de Zamora, Ignacio de Iriarte, Miguel Luna o Antolínez son pintores que sobre todo utilizan el paisaje como escenario o marco donde encuadrar la escena religiosa. Y es que el paisaje se puso de moda en la Sevilla del siglo XVII. Eso aparece perfectamente documentado desde los primeros años de la centuria. Desgraciadamente, la mayor parte de estos cuadros han desaparecido, pero en las testamentarías, es decir, cuando fallece alguien, se deja constancia de la existencia de esos paisajes o de esas escenas religiosas ambientadas en paisajes, que aquí las hay, por ejemplo, también en el convento de Regina. Fijaros que el paisaje parece ser al final el verdadero personaje, cuando no. Realmente es la escena religiosa la que realmente importa. Se le solicita porque nos está enseñando, nos está adoctrinando sobre un tema. Fijaros que estos inmensos paisajes, además, tienen como complemento las arquitecturas. Las arquitecturas que van a servir como un escenario. Son como las embocaduras de los teatros. Son arquitecturas muy interesantes, porque a diferencia de Murillo o de otros pintores de la época, y esto es algo que a mí, que me dedico a la historia de la arquitectura, me llamó muchísimo la atención, Juan Francisco Garzón, a diferencia de Murillo, que copia y plagia los fondos de arquitectura de las estampas y de los grabados, me acuerdo de una conferencia que di en la universidad y le sentó muy malamente Enrique Valdivieso, pero como era así, se lo tuvo que tragar. Murillo no sabe utilizar los fondos de arquitectura de Sevilla. En el caso de Juan Francisco Garzón, está inspirado en no pocas ocasiones directamente en edificios de la propia ciudad, con lo cual nos está contextualizando la ciudad que se nos fue. Fijaros, en este tema del Niño Jesús perdido, cómo ese fondo de arquitectura nos está hablando de un tipo de portada de recerco que es muy habitual en Sevilla o en Sanlúcar. Y fijaros además lo que os decía, estos personajes que están en la parte de arriba no los ve nadie, solamente se ve con la cámara fotográfica. Pero fijaros, una zanguina, en otras ocasiones una crisalla, cómo compone unos personajes que no va a ver nadie. Es decir, es un artista de garra. Fijaros que en algunas ocasiones, como en este nacimiento de la Virgen María, si os fijáis, hay un fondo arquitectónico que nos está hablando, por ejemplo, del Panteón de Roma, un edificio de planta centrada. Y nos habla que Francisco Garzón bebe de otros pintores de la ciudad de Sevilla, como de Luis de Vargas. Un cuadro que se conserva, que es el tema de la purificación, nos habla de un edificio muy similar. Un edificio de planta centrada, o al menos, como veis, curvo. ¿Hay algo parecido en la ciudad de Sevilla? ¿Tenemos que pensar que está reproduciendo el Panteón de Roma? Pues sí que lo hay en Sevilla. La cabecera trebolada de la catedral. Por lo tanto, fijaros que es que además está reproduciendo hasta el orden gigante de pilastras. Nos está mostrando idealizadamente la ciudad. En otras ocasiones, como en esta presentación de María al Templo, estoy poniendo detalles de esos cuadros que luego ya de forma breve lo veremos uno a uno, los 12, pero así en detalle yo creo que lo estáis viendo con más profundidad. Fijaros que en esta ventana, que nadie va a ver cuando vayamos a la iglesia, o vayáis vosotros, volvemos a ver un recerco propio de la arquitectura del siglo XVII. Y vemos un ornato, una tarja abultada, crepitante, tomada de un tratado de arquitectura de Dieterling, que nos está hablando de un artista culto. Pero si abusamos más la vista, vemos dos personajes que están asomados
Pero en un tercer plano que ya es imposible de ver en la iglesia, nos encontramos un claustro. Un claustro como el de Madre de Dios o como el del convento de la Merced de Sevilla, actual Museo de Bellas Artes. Es la ciudad escondida en los fondos de este pintor. Que es, al final, lo que a mí me interesa como especialista en arquitectura. En otras ocasiones, la arquitectura tiene una visión romántica, como por ejemplo en representaciones en la lejanía inmensa de los fondos de paisajes, de ciudades o de castillos arruinados como este que estáis viendo de la Asunción de la Virgen. Bueno, pues vamos ya en esta etapa final de la conferencia un poco a ver de forma breve, en estos pocos minutos que quedan, esos 12 cuadros que afortunadamente se han preservado intactos en este monasterio de Madre de Dios. Bueno, pues el primero que inicia la serie es, como no, el nacimiento de la Virgen María, que está inspirado en el protoevangelio de Santiago y que el pintor luego utiliza para servirle, pues para la arquitectura, para componer los personajes en diferentes estampas, como en una de Cornelis Cort, de una obra de Zucaro. Fijaros cómo tenemos lo que antes os he comentado, un amplísimo paisaje como la de esos maestros flamencos que trabajaban en la ciudad de Sevilla del 17. Un lago, un puente como el de Ronda, una inmensidad. Fijaros que normalmente la composición religiosa se concentra en la mitad del cuadro. Estamos analizando el cuadro, la mitad para la escena religiosa, la otra mitad para el paisaje. Y cómo en la mitad del paisaje nunca va a faltar un árbol, pero no es un árbol sencillo, es un árbol que se retuerce y que le da valor y vigor barroco a la composición. Y luego la otra mitad, como si fuera un carro de representación del corpus, como aquellos que se realizaban en la Sevilla o en la San Lucas del 17, donde se representaban autos sacramentales, como aquí se hacía en el Corral de Comedia. Me acuerdo cuando yo investigué y publiqué sobre el Corral de Comedia que pertenecía a la Hermandad de la Veracruz, hace ya varios años. Bueno, pues allí se levantaban tramoyas, escenografías, que son como de cartón piedra, pero suficiente, fijaros, una hornacina para que Santa Ana esté reservada en su cama. Y luego, ¿qué es lo que más importa? Que veamos a la Virgen. Y vemos cómo se presenta a la Virgen, siempre subida sobre un pedestal. Y aquí en el pedestal, os lo digo, si tenéis buena vista y vaya Madre de Dios, aquí es donde firma el pintor. Indudablemente en esta pintura está toda la escuela pictórica sevillana del 17, entre ellos Roela, de que tenemos muchas obras aquí en San Lucas. El detalle de las telas, los bordados, las calidades matéricas. Aquí tenéis la estampa de Cornelis Cort para que veáis la fuente de inspiración de este maestro. La segunda obra sería la presentación de la Virgen Niña al templo. Ya sabéis, en corta edad va a ser consagrada al templo y sus padres, San Joaquín y Santa Ana, pues la llevan a ese edificio donde un sacerdote la espera. La mitad para el paisaje, la mitad para la arquitectura. Vemos a la pequeña como no tiene ni siquiera cuerpo para poder subir por esos pedestales. Se inspira en colar. Estamos aquí viendo la estampa, una de las muchas que hay, Os traigo una porque no cabe más en la imagen. Con el sacerdote con los brazos abiertos recibiéndola donde va a estar, pues hasta que ella se hace mujer, y entonces ya no puede estar en el templo. Fijaros, voy a volver un poquito atrás, el árbol retorcido,
el lago, donde en algunas ocasiones aparecen cisnes. Fijaros qué visión romántica, y estamos hablando de finales del 17, no hay que esperar a la pintura del 19 para eso. La tercera obra que os presento es, bueno, pues lo que ocurre tras la salida de la Virgen del templo, los esponsales con San José. Aquí de nuevo son los evangelios apócrifos, el protoevangelio de Santiago, el libro sobre la Natividad de María, las que nos dan más jugo, más información. Es lo que utiliza el pintor pues para escenificar el momento. La mitad para el paisaje, árboles, el lago, las arquitecturas al fondo, una pequeña torre, y la otra mitad casi para una embocadura de teatro. Haceros cuenta que estamos en un teatro y hay una escenografía, una tramoya de cartón. Eso es lo que tenemos aquí. Y la estampa. Fijaros cómo en esta ocasión es muy cercana la inspiración, como veis, de la pintura. ¿Esto te permite que no me pueda acercar? No lo sé si No. Había una cosa, espérate, no. Lo desconozco. Bueno, deja, para no... Bueno, sigamos avanzando. Tenemos como cuarta obra en la serie el tema ya de la Anunciación. María recibe al arcángel en esa firme decisión de Dios de concebir a su hijo, y María lo acepta. Lo encontramos en San Lucas, pero también lo tenemos en el Evangelio apócrifo de Santiago, y tenemos muchas estampas que sirvieron de inspiración al artista. De nuevo, la mitad para el paisaje. Fijaros que tenemos una semipenumbra, tenemos siempre un nubarrón, y luego como súbitamente emerge esa luz dorada que lo que hace es marcar un lago, un árbol, una arquitectura, pero sobre todo lo que importa, la escena religiosa. Esto ocurre en un interior, en la casa de María, pero como si fuera una representación del Corpus Christi celebrada en la plaza de arriba de San Lucas. Un tablado. Aquí estamos viendo el tablado. Una construcción de madera o de cartón. Pues aquí se está realizando la escena. María aceptando esa presencia del Espíritu Santo. Dios Padre, el arcángel, y sabéis que María concibe a su hijo a través del oído, a través de esa buena nueva. Alguna fuente de inspiración, algunas estampas de Durero y de otros artistas, el internet de la época que permite a un artista, por ejemplo, como veis, utilizar el ademán de la mano, de la pierna. Fijaros lo cercano que es el arcángel a esta escenificación de la estampa, o el gesto de sumisión de María a una estampa de Durero. Vamos avanzando. Visitación a su prima Isabel. Tanto María como su prima están encintas y hay un movimiento. María va a visitarla, hay un cambio de escenografía. Por lo tanto, de nuevo vemos un paisaje abierto, inmenso, flamenco, las montañas, los árboles, el nubarrón, el celaje que súbitamente se abre por medio de la luz, y sobre todo la arquitectura que, como si fuera una escenografía teatral, nos está enmarcando lo que realmente es importante. Las dos primas se anuncian la buena nueva. Ambas, como veis, ponen la mano sobre su cuerpo. Sus respectivas parejas comentan la situación, no tienen importancia, por lo tanto están a una menor escala, son personajes secundarios. Y de nuevo vemos
una arquitectura que nos recuerda parte de la arquitectura sevillana. Una nueva estampa, como la de Cornelis Cor, nos muestra la fuente de inspiración del artista. Bueno, estamos llegando a la mitad de la serie, la adoración de los pastores. Como veis, esta sí que tiene una ambientación paisajística. Un inmenso espacio, en teoría fue en diciembre, eso es imposible, ya lo sabéis, no se puede estar con el ganado en diciembre, porque ya sabéis que la fecha fue una circunstancia convencional. Pues bueno, estamos viendo el paisaje, los pastores y cómo los ángeles anuncian a los pastores: ha llegado el Mesías. En la misa de Navidad de Madre de Dios, de la voz de Madre Rosa, en su canto, pues nos anuncia este tema que estamos aquí observando. Vemos la cabaña del refugio y podemos ver pues cómo María, San José y sus pastores están a su alrededor. Una escena muy íntima. Muchas estampas pueden servir de referencia, como esta de Bloemaer o Murillo. Aquí tenéis una obra de Murillo y tenéis un detalle de esta pintura de Garzón, para que veáis los gestos, las actitudes. Garzón no es Murillo, es un artista de menor calidad, pero es un artista muy cualificado, como estáis observando. Sobrepasando ya el comedio, nos encontramos la otra adoración, la de los pastores. Aquí San Mateo nos habla de toda la secuencia. Y luego hay muchos artistas y muchas estampas que le sirven al pintor de fuente de inspiración. Fijaros de nuevo que el paisaje parece que tiene la preeminencia. Al final, la adoración de los reyes queda como disminuida, y es esa inmensidad, esas nubes, ese árbol tortuoso, esa ruina romántica, o esos personajes que os voy a poner secundarios, los que parecen tener el carácter principal. Pero no, es de nuevo el sentido escenográfico. La Virgen y San José están sobre unas gradas, igual que la Virgen de la Caridad, que sale en su templete sobre una grada o un basamento, porque es la reina y es la que tiene que presidir toda la escenografía. Bueno, aquí lo estamos viendo, y los reyes se desparraman por la parte inferior. Una estampa, la de Lauber, nos está mostrando ese mundo del copio y pego tan habitual en nuestros alumnos actuales. Los que somos docentes lo sabemos, pues el copio y pego de la época eran las estampas del momento. Pero quiero que veáis lo que no ve nadie: la comitiva de los Reyes Magos. Esos personajes secundarios que emergen de la nada como fantasmas y que prácticamente son imposibles de ver en el cuadro. Fijaros los caballos, fijaros la comitiva, el movimiento, el dinamismo. Dentro de esa cronología entramos en la circuncisión de Cristo. Ya sabéis que se tenían que cumplir varios preceptos. Uno de ellos era ese de la ley mosaica de la circuncisión. Lucas, en el capítulo 2, nos lo narra, y de nuevo, mitad para paisaje, con ese lago de cisnes que estáis viendo, cisnes blancos, y hay uno que es oscuro, y luego la arquitectura. Y el tema sobre una grada. Aquí está la firma de Garzón y los personajes que se apiñan pues para ese acto en el cual el sacerdote pues va a cortar el prepucio de Cristo. De nuevo, una estampa de Wierig nos da
el modelo compositivo que sirve de inspiración al artista. Pero fijaros de nuevo en esa arquitectura que nos recuerda la cabecera de la Catedral de Sevilla, o fijaros en el recerco de esta portada y un motivo, de nuevo, como son estas volutas crespas, esa tarja que es idéntica a las yecerías de la iglesia de Santa María de la Blanca de Sevilla, inspiradas por Murillo, o a la yecería del Sagrario de la Catedral de Sevilla, hecha por los hermanos Borja, o a la yecería de la Santa Caridad de Sevilla, hecha por varios artistas, pero diseñadas por Bardel Leal. Estamos ya en la parte final. Jesús también va a ser presentado al templo. Estamos viendo mitad de paisaje, el puentecito, la arquitectura, los árboles, la luz y la mitad de arquitectura para la escena religiosa que siempre se va a llevar a cabo encima de una grada, la firma de Garzón que está aquí, no sé si se verá, creo que no, y luego los personajes y un fondo arquitectónico casi con sentido arqueologizante, porque ¿cómo si no puedo yo calificar esta grisalla que aquí veis donde se está reproduciendo unas esculturas como si fueran realizadas en piedra? La fuente de inspiración de Cornelis Cor, en este caso la estampa la he tenido que sacar con una marca de agua, pero bueno, os puede servir un poco para que lo veáis. Y ya casi finalizando, la huida a Egipto, el hecho de la matanza de los inocentes, pues determina que haya que escapar hacia otro espacio geográfico. Eso determina de nuevo acudir al paisaje, a la itinerancia. Mateo o el protoevangelio del pseudo Mateo nos dan una narrativa que le permite al artista componer, pero sobre todo son estampas como la de Gerard, según Martín de Bos, o el propio Murillo, los que le sirven para eso. San José llevando a esa borriquilla con María y el pequeño para huir, y cómo los ángeles le marcan el camino, le abren la ruta y le muestran hacia dónde ir. Los agrestes del paisaje, el río, el lago, las ruinas, los cisnes, nos van señalando el espacio. Fijaros que os pongo una obra de Murillo o ese grabado, pues para que veáis la fuente de inspiración de Garzón. El pequeño se está haciendo sabio. Y otra de las escenas que aparece en la serie es el momento en el que ya se lo están manifestando con muchísima claridad sus padres. Ya no es un pequeño que es llevado de la mano de San José, que es acunado por su madre. Se está convirtiendo en un filósofo. Ese concepto aparece en el tema de Jesús entre los doctores, o el niño perdido en el templo. Todo niño se ha perdido alguna vez en su vida. A mí me recordaba a mi madre cuando yo también me perdí, en un momento dado, y me encontraron de casualidad. Es algo, por lo tanto, que aquí también es recogido. Fijaros, la mitad para el paisaje, la mitad para la arquitectura. En la mitad del paisaje los padres están temerosos. Tienen que desandar lo andado para volver a encontrar al pequeño. Están presurosos, siguen modelos de Murillo. Y luego la arquitectura idealizada, pero con elementos de Sevilla y de Sanlúcar, como por ejemplo los tipos de portadas. El tema lo vemos por ejemplo también en Zurbarán.
Lo tenía fácil Garzón. Los supuestos conocedores de la ley mosaica son ahora unos niños. Están a los pies. Están escuchando. El pequeño está en la cátedra. Está en alto, sobre las gradas. Es un símbolo, es un emblema. Por lo tanto, así lo hará también Garzón. Y ya para acabar, la última escena que marca el final, la dormición de la Virgen rodeada de todos los apóstoles y su asunción a los cielos, llevada por los ángeles, donde será finalmente coronada por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Realmente es una escena de interior, pero si estamos aludiendo a esa pedagogía que se llevaba a cabo en las calles de Sanlúcar o de otras ciudades, Antequera, Granada, Sevilla, en la cual se hacían estas representaciones sobre esos carros movibles, pues esto es igual. La escena ahora es en medio del paisaje, idílico, con un castillo, con unos árboles y con la cama en la cual los apóstoles, muchos de los cuales siguen modelos de Murillo y otros, por el contrario, como San Pedro, siguen modelos de Bardelea, están expectantes ante ese momento en el cual la Virgen es asunta a los cielos. Serán protoevangelios los que, como el de San Juan Evangelista el teólogo, los que más nos den pistas o grabados y obras de pintores, los que marquen, bueno, pues los modelos a seguir por Garzón. Rubens o estas estampas, como veis, proporcionan la fuente de inspiración. Bueno, pues este último panel nos está mostrando como una serpiente que se muerde la cola. Como al final Garzón no deja de ser lo que es un discípulo de esa primera generación de discípulos de Murillo. Estamos viendo una obra de Esteban Márquez, otro murillesco, que está recogiendo un modelo femenino de Murillo y como Garzón al final lo vuelve a reproducir. Es decir, se perpetúan las formas murillescas si no se hubiese muerto con 34 años hasta bien entrado el siglo XVIII. Y nada más. Bueno, muchísimas gracias, don Fernando, por la conferencia. Como sanluqueño, decirle que me siento orgulloso del trabajo que lleva realizando durante muchísimos años en nuestra ciudad, que gracias a estas conferencias descubrimos los sanluqueños patrimonio completamente desconocido. Acabamos de descubrir 12 lienzos que a la vista en un templo como Madre de Dios es imposible de descubrir si no se hace a través de este trabajo. Así que mi más sincera enhorabuena, felicidades por parte del patrimonio de la Santa Caridad y dos cosas. En primer lugar, como bien has dicho, la Hermandad de la Santa Caridad y la Orden Dominica tenemos muy buena relación y ahí le lanzo el balón para ver si es posible que nos haga una visita guiada al templo e invitar a todos los que están aquí presentes. Pues sí. Y en segundo lugar, deciros que en breve semana os comunicaremos la siguiente conferencia que realizaremos en el mes de octubre y que este patronato se ha propuesto intentar hacer mensualmente una conferencia durante el próximo año. Es un esfuerzo, es un sacrificio importante de tiempo, de compromiso, porque el presupuesto es muy corto, pero bueno, lo hacemos con la mayor de las ilusiones. No quiero dejar escapar la oportunidad de decir que la conferencia está patrocinada gracias a la Diputación de Cádiz
que hace una apuesta clara por la cultura, y agradecer a los medios de comunicación y a todos los presentes que estáis aquí. Muchísimas gracias y buenas noches.